Muy buenas y santas noches. Gracias por continuar aquí. Hoy vamos a traducir de la mano del Espíritu Santo, Santa Nelly y yo. Y ya la voy a poner host, ya en este mismo instante, Santa Gira. Y yo estaba hablando y estaba sin micrófono. No, ¿sí se escuchaba? ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Bueno, entonces el día de hoy, guiados de la mano del Espíritu Santo, vamos a traducir el cameo. No puedo todavía compartir, Santa Luz Piedad. Ay, Espíritu Santo, help. Ay, yo no sé, no, ay, I'm sorry, puse a Beto. Le puso a San Beto de host. Ahora San Beto le toca ponerla a Luz Piedad de host. Y si ponme a mí de host, ponme a Santa Gida de host, San Beto. ¿Cómo se dice host en español, moderador? De auspiciante o de anfitrión, anfitrión. ¿Sabes cómo se hace, San Edilberto? Te vas a los 3 puntitos de mi cámara de video y ahí buscas la opción que diga hacer anfitrión. Espíritu Santo, tú siempre a cargo. Amén. San Alberto, primero pon tu micrófono. Activa el micrófono, sí. Todavía sí. está. Ay, ya. Bueno, 3 puntos. Sí, 3 puntos. Dice grabar, pero otros 3 puntos, ¿qué? Pero en mi foto, en mi persona, en mi cuadrito donde estoy yo, ahí aplasta los 3 puntitos y ahí buscas hacer anfitrión. Pero yo no la veo usted en... Tienes que hacer así para un lado. Tu pantalla, ¿te acuerdas? La pantalla de tu teléfono. Ya la vi. Y ahí no me aparecen los 3 puntitos. Los 3 puntitos a la derecha superior. Santa Luz Piedad, tú no tienes una opción de reclamar. ¿Y si nos salimos? Sí, tú tienes reclamar tu voz, algo así. Ay, Espíritu Santo, vamos a ver. ¿Es que puso a Beto? Sí. Si nos salimos, ¿qué? Sí, ahí tiene reclamar. No, Beto, no digas que no a los retos. Salimos todos, acuérdense. Venga, pero no, solamente me da la opción rename o reclaim host. Ya, listo, San Beto, no tiene que preocuparse. Vamos a ver, Espíritu Santo. A ver, Espíritu Santo, reclaim. Yeah. Ya, Luz Piedad, tú eres el host ahora, listo. Ay, gracias, Espíritu Santo. Ay, qué risa. A ver, Santa Gida, ahorita sí, yo creo. Sí, ahora sí. Ok, listo, ahora sí. Bueno, entonces, como estaba diciendo, gracias, santos hermanos. Gracias por la paciencia infinita, acompañándonos a superar de la mano del Espíritu Santo esas pequeñas dificultades técnicas. Bien, vamos a traducir de la mano del Espíritu Santo y con el apoyo de nuestra amorosa hermanita Santa Nelly, el cameo número 14, la cadena de la fabricación. Este cameo está como suena. Así que vamos a pedir el apoyo del Espíritu Santo para que sea Él traduciendo y poniendo en nuestras santas mentes la buena disposición y más que nada que nosotros dispongamos a estar abiertos para integrar lo que aquí se nos dará. Estoy aquí únicamente para ser verdaderamente útil. Estamos aquí para ser verdaderamente útiles. Estamos aquí en representación del Espíritu Santo, quien nos envió. No tenemos que preocuparnos sobre qué tenemos que decir ni qué tenemos que hacer, porque el Espíritu Santo nos dirigirá. Estamos satisfechas de estar donde sea que Él desee, porque sabemos que Él va allí con nosotras. Sanaremos a medida que le permitamos enseñarnos a sanar. Gratitud. Cameo 18. La cadena de la fabricación. 14. El cameo 14. La cadena de la fabricación. Párrafo 1. Al comienzo de lo que ahora es el capítulo 3 del texto,
Jesús le dio a Helen y a Bill una asignación, una tarea de revisión. La parte anterior, la primera parte del curso, las notas que Helen había escrito hasta este punto como preparación para la siguiente parte. Esto es lo que Jesús le dejó como tarea a Helen y a Bill. Sin embargo, parece que en el día señalado, el periodo de estudio planificado no ocurrió. En lugar de eso, pequeños pedacitos de resentimiento y conflicto se habían acumulado en el transcurso del día que llevaron a la pérdida de tiempo y a que el día termine en que ambos terminen disgustados el uno con el otro. Así que Jesús decidió darles a ellos tener con ellos una larga conversación o darles una charla larga de cómo fue que esto ocurrió, cómo fue que los errores de ambos habían interferido en última instancia con el periodo de repaso. Tal como Helen entonces dictó este material en el Urtext, estaba lleno con más material. Nuestra transcripción que continúa será una combinación tanto de las notas como del Urtext, incluyendo esta introducción de un párrafo. La siguiente es la única descripción detallada que debe escribirse en cuanto a cómo el error interfiere con la preparación. Jesús había descrito su revisión como una preparación. Los eventos a los que se hace referencia específicamente aquí podrían ser cualquier tipo de evento y su influencia particular no importa. Es el proceso lo que debe señalarse aquí y no sus resultados. El tipo de creencias y las falacias de las premisas involucradas en el pensamiento erróneo están también ejemplificadas aquí como en otras partes. No hay nada de especial interés en los eventos que se describen a continuación, excepto su naturaleza típica. Si este es un verdadero curso de entrenamiento mental, entonces todo el valor de esta sección reside solo en mostraros lo que no debéis hacer. El énfasis más constructivo está, por supuesto, en el enfoque positivo. ¿Qué debéis hacer? Vigilar la mente habría evitado que esto ocurriera y lo hará siempre que vosotros lo permitáis. Tiene la cita, la nota al pie número 56, que dice que todas las citas y números de página en este cameo son de las notas de Helen, con adiciones del Urtext, y que se han corregido los errores de ortografía para facilitar la lectura. Gracias. Esta introducción cuidadosamente enmarca la charla que sigue a continuación. No está regañando respecto a los eventos particulares y sus resultados negativos. Más bien, únicamente se trata de lo que puede aprenderse de este proceso completamente típico que ellos representan. Sin embargo, aún entonces, el enfoque de la charla con respecto a lo que no hay que hacer es menos constructivo que un énfasis más positivo con respecto a la observancia de la mente, y así Jesús dice que este es el único tiempo que Él va a dar este tipo de charlas. Ahora la charla comienza. Sorry. Dile a Bill que la razón por la que él estaba tan tenso hoy es porque se permitió una serie de actitudes que le producían miedo. Fueron lo suficientemente fugaces como para ser más bien evasivas que errores de voluntad graves.
pero a menos que observe este tipo de cosas, las notas le parecerán atemorizantes y conociéndolo bien, se alejará erróneamente. Su irritación no provocada únicamente podía ser perdonada por sí mismo y él no eligió perdonarla. Tú lo hiciste, pero me temo que te sentiste sometida a algo de tensión al hacerlo. Esto fue desafortunado y debilitó tu propia capacidad para comportarte de manera sanadora con Bill en ese momento y más tarde también con Luis, quienes actuaron de manera estúpida. Pero una estupidez a la vez suele ser suficiente. Te estás acercando demasiado al uso erróneo del retraso mental cuando la estupidez se impone por todas partes. Aquí nosotros vemos el comienzo de lo que Jesús posteriormente llamará la cadena de la fabricación, en el cual un error inicial lleva a toda una cadena de más errores. Las actitudes que producían miedo de Bill, las actitudes que le pusieran miedo a Bill, con las cuales él se entretenía, le causaban tensión. Si no las revisaba, este tipo de cosas lo llevaría a él a tener miedo del curso y por lo tanto distanciarse a sí mismo erróneamente de él, una distanciación errada. Aparentemente, su tensión también contribuyó en este día a la irritación no provocada de Bill. No, repito, a la irritación no provocada. Bill pudo haberse perdonado a sí mismo por esta ofensa no perdonable, pero él no lo hizo. Helen lo hizo, pero únicamente bajo tensión, lo que hizo que ella estuviese muy débil para responder de manera amable a la estupidez de Bill y a la de Luis también. Ambos, por lo tanto, la estupidez de ambos entonces se habían unido a la de ella misma. Al utilizar la palabra estupidez, Jesús pudiera simplemente estar haciendo referencia a los pensamientos de Helen, tal como él, ciertamente, con mucha certeza, lo hacía con la palabra imperdonable. Que Jesús realmente no quiere decir imperdonable, está claro por el hecho de que Bill tenía que supuestamente haber perdonado su error y Helen lo hizo de manera correcta. Bill, al haberse ya debilitado a sí mismo, estaba en un estado mental no milagroso. Primero, al no pedirle a Dora si ella quería que la llevase en el taxi, el cual estaba yendo por su camino. Aun si ella no hubiese querido, ella hubiese... Creo que eso es de Jesús. Es de Jesús, dale. Gracias, Santa Nelly. Bill, que ya se había debilitado, no estaba en su mentalidad milagrosa. Primero, al no preguntarle a Dora si quería que la llevara en el taxi, ya que iba por su misma ruta. Incluso si ella no hubiera querido, habría podido utilizar bien su intención. Probablemente no haya ningún error humano que provoque más miedo en el sentido del conflicto voluntad-comportamiento que contrarrestar cualquier forma de error con error. El resultado puede ser altamente inflamable. Al reaccionar a la estupidez de Dora con la suya propia, se han proporcionado todos los elementos que es prácticamente seguro que van a suscitar miedo. Bill debe tener en cuenta que esta es una de las pocas veces que ha tenido que esperar un taxi
Él pensó que se había ocupado de ello sujetando la puerta de un taxi que venía a buscar a esa señora, pero estaba guiado erróneamente en esta creencia. Las creencias son pensamientos y por lo tanto están bajo la guía de Cristo, no bajo control. En realidad, al darle este taxi a ella, él fue poco amable contigo. Era bastante evidente que tenías mucho frío y también que era muy tarde. La idea de que darle el taxi a ella expiaría por sus errores anteriores estaba singularmente fuera de lugar y estaba bien calculada para conducir a más errores. Si en lugar de intentar expiarlo por sí mismo hubiera pedido guía, no habría habido ninguna dificultad en la situación del taxi. No era necesario que nadie esperara en absoluto. Su desaire original a Dora, debido a su propia necesidad de llegar a casa como él la percibía, le impidió beneficiarse del dispositivo del milagro de ahorrar tiempo. Habría llegado a casa mucho más rápido si se hubiera tomado el tiempo de utilizar el tiempo correctamente. Para reestructurar lo que se dijo anteriormente, diremos, Dora hizo algo que se llama aquí un acto de estupidez. Bill entonces respondió a su error con un error de él mismo. Él no le ofreció permitirle a Dora compartir el taxi que él y Helen habían estado esperando porque debido a su percepción de que necesitaba llegar a casa más rápido. Pero en contraposición a su error con el suyo propio, llevó exactamente al resultado opuesto. Él tuvo que esperar por un taxi un tiempo inusualmente largo. Si él le hubiese ofrecido llevarla con él en el taxi, él le hubiese dado un milagro a ella, es decir, un acto de bondad. Esto entonces hubiese invocado la propiedad antes de ahorrar tiempo de los milagros, la cual hubiese hecho que llegase un taxi más rápido. Al percibir su error, él trató de expiar a su manera, por sí mismo, al ceder a otra mujer el taxi que llegó. Pero esto fue simultáneamente una falta de bondad para con Helen muy bien calculada, quien estaba claramente padeciendo muchísimo frío y también estaba muy tarde. Y ya era muy tarde. Ahora, sin un milagro que ahorre el tiempo, ellos tuvieron que esperar. Aquí entonces tenemos una continuación de la cadena de errores, el cual incorpora el error de Dora y estira más allá hacia el impacto a Helen. Tú estabas sufriendo de tensión todavía. Ver más arriba. Ahí ya antes habían explicado que ya estaba. Y te irritó bastante. Tú estabas sufriendo de tensión todavía y te irritaste bastante con la chica que estaba al lado de la puerta, en el lado que bloqueaba su apertura. Su presencia allí hacía que cada vez que se abría la puerta fuera necesario sostenerla por mucho más tiempo del necesario. Y estabas de nuevo enojada porque esto te daba frío. En realidad, la chica estaba cuidando al niño más pequeño que estaba afuera y ambos eran realmente retrasados mentales. Si recuerdas, la niña mayor te preguntó con mucha incertidumbre sobre el autobús y tú estabas muy consciente en ese momento de su extrema incertidumbre. Habría sido mucho más prudente si hubieras construido su confianza en lugar de asociarte con su estupidez. Este estado de tensión que se había quedado en Helen respecto a perdonar a Bill, entonces se derramó en una irritación a la chica
cuya posición cerca de la puerta requería que fuese repetidamente sostenida o mantenida abierta por un tiempo largo, haciendo que Helen tuviera frío. Sin embargo, Helen había notado cuán extremadamente insegura esta niña estaba, o incierta esta niña estaba, y siendo una especialista en el retardo mental en niños, ella debió haber puesto 2 más 2 son 4, o 2 más 2 juntos, y darse cuenta que la niña realmente tenía un retardo mental. Entonces ella hubiese podido ofrecerle a ella un milagro al ayudar a la niña a construir su autoconfianza. Más bien, a través de la irritación densa de Helen, que era sorpresiva, ella se unió al retardo de la chica. Esto disminuyó tu propia eficiencia y lo único que te salvó entonces fue que te acordaste del taxi de preguntarme sobre las notas en lugar de asumir que necesariamente tenías que hacer arreglos para reuniros al día siguiente y repasarlas. Bill ya se había dejado guiar tan erróneamente que no se le ocurrió que su propia voluntad, la cual él justificaba por el contenido de las notas recientes, un uso erróneo de la verdad solo aparentemente en su propio beneficio, podría ser cuestionable. Esto está como enredado por el paréntesis, porque esto está en paréntesis. Dice, Bill ya se había dejado guiar tan erróneamente que no se le ocurrió que su propia voluntad podría ser cuestionable. Y él justificaba esta voluntad por el contenido de las notas recientes, que sí, eso lo explica más adelante, creo. Tú misma tomaste mal las notas aquí porque estabas enojada con él al recordar esto. Trataste de hacer lo correcto en el taxi, pero no lo lograste. El error está apareciendo ahora. Digo yo, Bill se colocó así en una excelente condición para experimentar una reacción de miedo en lugar de amor. Helen Schumann señala que iba a escribir una posición excelente, pero no lo hizo. Y respuesta de Jesús. Tienes razón sobre el uso indebido de excelente. Tienes razón sobre el uso indebido de excelente aquí. Y táchalo, por favor. Todavía estás enojada. Una excelente posición para la creación falsa no es un enfoque significativo del problema o no es un enfoque que tenga sentido. De hecho, fue descortés. De hecho, entre comillas, no es necesario. Fue tu propio error aquí. No estoy diciendo esto con ningún matiz rudo en absoluto. Solo estoy tratando de crear mejores condiciones de aprendizaje para los periodos de estudio. Queremos la mínima interferencia posible por muy buenas razones. Ahora, volviendo a Bill, él fue descortés contigo cuando te dijo que quería quedarse con la copia original de las notas después de haber decidido hacer una fotocopia por su propia voluntad y luego justificarla con una muy leve malinterpretación de lo que dije sobre útil para los demás, entre comillas. De hecho, si vuelve a leer la cita real, verá que realmente significa útil para él. Lo habías interpretado de esa manera y francamente eso me quedó bastante claro en ese momento. Pero este tipo de cosas sucede todo el tiempo. Cabe señalar, sin embargo, que el resultado no solo fue una planificación considerable y totalmente innecesaria por parte de Bill, sino también la incapacidad de utilizar lo que estaba destinado a él como ayuda para sí mismo.
Y antes de que te sientas demasiado autosatisfecha, te recordaré que tú también lo haces todo el tiempo. Bill actuó de manera inapropiada contigo al decirte que quería asegurarse de que el original no se perdiera ni se ensuciara. Llama la atención que, habiendo decidido ya lo que quería hacer, nunca se le ocurrió que es posible que él mismo pudiera perderlos o ensuciarlos, sobre todo porque no me los había confiado a mí. Esta es una forma de arrogancia sin la cual sería mucho más feliz. También debe tener en cuenta que esto probablemente no habría ocurrido si no hubiera estado literalmente fuera de la... ¿De la qué? Y es como el rayo de luz. Fuera de la... Fuera del pote, como decimos acá. Sí, yo diría fuera. Asegúrate de decirle que este juego de palabras es para asegurarle que no estoy enojado. Ah, sí. Being out of the beam, sí, como fuera de foco, sí. Asegúrate de decirle que este juego de palabras es para asegurarle que no estoy enojado. Si no lo consigue o no le gusta, sé que no es muy bueno el juego de palabras. La razón es que me puso en una posición en la que realmente puedo darle muy poco en este momento. Pero quiero que sepa que soy muy consciente de las muy pocas veces que comete errores de este tipo. Ha recorrido un largo camino a este respecto. Parece una pena que se permitiera incluso esta incomodidad. El asunto aquí es manejar el dictado reciente de Helen que Jesús le había dado de una manera guiada. Helen había estado impedida por su dificultad en perdonar a Bill y su irritación para con la chica, pero ella había rescatado parcialmente su estado de mente al preguntarle a Jesús si ella y Bill deberían reunirse el día siguiente para revisar las notas, en lugar de simplemente asumir que ellos deberían hacerlo. Bill no hizo lo mismo. Bill did not fare quite so well. Bill no hizo esto también. En su estado no guiado, él asumió que él debería conservar la copia original de las notas por dos razones. Primero, para que las pudiese fotocopiar y segundo, para que éstas no se perdiesen ni se ensuciasen. Él justificó fotocopiar las notas al malinterpretar una cita de Jesús que las notas deberían ser útiles para otros. Lo que tú, Helen, escribiste puede ser útil para los oradores de milagros, además de para ti solamente. Jesús dice, sin embargo, que esto realmente se refiere a Bill, lo cual Bill verá si él vuelve a leer la cita original. El resultado de que Bill haya malinterpretado esto fue un desastre. No solamente implicó una planificación considerable y totalmente innecesaria de parte de Bill, pero también falló en utilizar lo que estaba destinado para él como un medio para ayudarse a sí mismo. Pero antes de que Helen pudiese vanagloriarse o mirar a Bill con desdén por esto, Jesús le dice que ella también malinterpreta sus palabras para seguir su propia agenda. De hecho, todos lo hacemos. Este tipo de cosas pasan todo el tiempo, él dice, lo cual implica que su instrucción de volver a leer la cita original es un buen consejo de manera general. La segunda razón por la que Bill quería quedarse con las notas para evitar que se perdiesen o se ensuciasen
estaba realmente de la misma manera llena de problemas. Primero, él fue descortés con Helen. Él actuó inapropiadamente para contigo, dice Jesús. Porque esto llevaba el mensaje de que las notas muy probablemente se perdiesen o se ensuciarían si es que se quedaban en las manos de ella, en lugar de que si él las cuidase por sí mismo. Segundo, esto era arrogante, como si esto no le ocurriese a él. Que él, como si esto no le ocurriese a él, que él pudiese perderlas o ensuciarlas él mismo, especialmente si él no había confiado estas notas a mí, dice Jesús. A medida que Jesús es bastante crítico de Bill, él toma el cuidado de comunicar amor en lugar de disgusto. Esto toma por lo menos 3 maneras. Primero, él es cuidadoso de hablar sin ningún tono rudo o grosero en absoluto. Segundo, él le da a Bill un juego de palabras, el significado del cual no podemos entender, para asegurarle a él de que él no está molesto. Y tercero, él alaba el progreso general de Bill. Él ha hecho mucho progreso en este respecto. Sin embargo, Jesús está teniendo dificultad en lograr que su tono amoroso le llegue, en el hecho de que él tiene que enviarlo a través del lente distorsionado del coraje que Helen todavía siente hacia Bill. Esto distorsiona las palabras de Jesús, particularmente al añadirle las enfáticas palabras como de hecho y excelente, que hace que su tono suene fuerte. Jesús está resuelto, sin embargo, a corregir estas distorsiones. Te sugiero que oremos por él y oro por tu plena cooperación en esto. Ruego por tu plena cooperación en esto. Esto corregirá sus errores y le ayudará a reaccionar mejor al trabajo en la estantería, bookcase. Repisa de libros. En la repisa, sí, donde tienen los libros. Que de otro modo podría prestarse a un mal uso por proyección incorrecta. No habría habido ningún problema con el estante y tal vez ni siquiera con no habría habido ningún problema acerca de ese estante y quizás ni siquiera ningún estante si la solución del problema de almacenamiento hubiera quedado en mis manos. Prometí guiarte a salir de los problemas y ciertamente no te los crearé. Pero esto significa que vosotros no os comprometéis a resolver estos problemas. Vosotros mismos no os comprometéis a resolverlos. Un problema de almacenamiento no es más difícil de resolver para mí que un problema de espacio. Ver comentarios bajo los principios especiales para los oradores de milagros. La sugerencia de que Helen ore con Jesús en favor de Bill está diseñada de una manera experta para corregir tanto el estado mental de Bill y el resentimiento de Helen hacia Bill. En este estado mental actual, en el estado actual de Bill, está claramente tiene la tendencia a tratar de solucionar los problemas él mismo sin pedir guía. Este es un problema tanto para Helen como para Bill.
Y Jesús dice que ellos no deberían tratar de solucionar por sí mismos los problemas. La estantería es un ejemplo de un problema que no se le había entregado a Jesús para que lo resuelva y del cual Bill había reaccionado de manera negativa. Un problema de almacenamiento se había notado, una repisa o estantería se había decidido como una solución y esa solución entonces se había puesto en marcha. Dificultades innecesarias se habían creado cuando todo lo que se necesitaba era dirigirse a Jesús para recibir una solución más eficiente al problema de almacenamiento. Sí, en los principios de los obradores de milagros habla de que Él se encargará del tiempo y del espacio. A eso debe ser que hace mención acá, ¿verdad? Bueno, entonces dice, empezaste bien en tu intento de orar conmigo por Bill, pero terminaste mal. Y esto es debido a que ya habías cometido varios errores anteriores. Te equivocaste al complacerte con las críticas de Bill Fried a Rose. Rose. Y no deberías haber disfrutado la descripción de Bill, pero este es otro Bill, ¿verdad? Porque dice Bill Fritz, de la caricatura de Samwell de ella. Podrías haberte reído con Bill, pero no con Rose. La verdadera cortesía nunca hace esto. Debes saber que todos los hijos de Dios son completamente dignos de total cortesía. Nunca debes unirte a uno a expensas de otro. O sea, aquí parece que Bill se había burlado de Rose y que Bill y que Helen lo había acompañado en su burla. Debió haberse reído con Bill, pero no de Rose, de una persona que no sabemos. Pero pareciera ser otro, no el Bill, es nuestro Bill, porque dice Bill Fritz. Bill Fried's Criticism of Rose. Una crítica. Oh, Bill Fried. Oh, es un Bill Fried, es otro Bill. Sí, es otro Bill. Bill Fried. Porque dice la crítica de Bill Fried, de Rose. Bueno, más adelante lo explica San Ro. ¿Dónde íbamos? Listo, entonces dice, cuando llamaste a Bill para que se reuniera contigo, con Jean y con Anne en el almuerzo, deberías haber esperado para preguntarme. De hecho, ni siquiera deberías haberle dicho a Anne que llamaría. Que tú llamarías, sí. Entonces podrías haberle preguntado a Bill primero si quería venir y así haber llamado a Anne. Es cierto que era mejor que viniera, pero esto no tiene nada que ver con el problema real. Hay formas de tratar a los demás en las que solo se ofrece una cortesía constante, incluso en las cosas muy pequeñas. Es un hábito muy sanador que hay que adquirir. La respuesta de Bill a tu llamada fue una declaración de su propio estado tristemente conflictivo. Dijo, no quiero unirme a ustedes, pero eso es descortés, así que me iré. Siempre que se ofrezca una invitación para unirse a otros de una manera amable, siempre se debe de recibir con respeto, aunque no siempre es necesario aceptarla. Sin embargo, si se enfrenta con descortesía, el sentimiento resultante
puede ser de coerción. Esta es siempre una reacción de voluntad dividida o voluntad separada. Bill no resolvió esto actuando con amabilidad. El almuerzo no tenía por qué haberle implicado un esfuerzo mental o físico y no debería haber surgido ninguna necesidad de escapar, entre comillas. Esta fue una regresión del tipo no rentable. Bill seguirá experimentando esta necesidad de vez en cuando hasta que esté dispuesto a darse cuenta de que no hay nada de lo que necesite o quiera escapar. Estos párrafos contienen un cuadro bastante claro de cómo nos movemos de pequeñas interacciones con cortesía, respeto y gracia o amabilidad. Primero, los esfuerzos de Helen de orar por Bill terminaron mal porque su mente todavía estaba infectada por sus errores tempranos. Específicamente, ella había disfrutado y se había leído y se había reído de una burla que hizo Bill Fry de Rose. En otras palabras, ella se había unido con alguien a expensas de otro. Al hacerlo, él le trató a Rose con descortesía. Rose aparentemente no estaba allí en ese momento. Sin embargo, esto es sin importancia. Al reírse de Rose, Helen había sido descortés con ella, no importa dónde ella estaba. Y tal como Jesús le recuerda a ella, todos los hijos de Dios son completamente merecedores de completa cortesía. La descortesía de Helen todavía tenía un peso en su mente, y entonces la había arrastrado hacia sus intentos y la habían llevado hacia abajo en sus intentos de orar por Bill. O sea, como que la habían pesado demasiado en su intento de orar por Bill. Helen también había sido descortés con Bill al decirle a Anne que ella iba a invitarlo a él para que se reuniesen para almorzar. Esto puso a Bill como en el centro de atención. Ahora, si él rehusaba la invitación, Anne sabría que él había elegido no ir con ellos. Fue verdad que él debería ir, Jesús dice, pero esto es más allá del punto. Ella debió haber más bien pedido guía de Jesús, quien le hubiese dicho a quién llamar primero, que llame primero a Bill, sin decirle a Anne que ella iría, que ella lo llamaría, y entonces llamar a Anne. Este tipo de cortesía, aún en pequeños asuntos, es un hábito muy sanador que Jesús quiere que ella desarrolle. La respuesta de Bill a la invitación al almuerzo es un modelo de conflicto interior. Él no quería ir, pero él tampoco quería ser no amable. Su voluntad estaba dividida. Así que decidió solucionar su división al actuar amablemente a pesar de sus sentimientos distintos. Él le dijo a Helen, no quiero ir contigo, pero eso sería no amable, así que iré. Sin embargo, responder a la invitación de esta manera en sí mismo no fue amable. Además de esto, al identificarse con este lado de su voluntad, el deseo de no ir, él vio el ímpetu para ir como viniendo de fuera de él. Él, por lo tanto, sintió como si él estuviese bajo coacción en lugar de yendo por su propio acuerdo. Mientras estuvieron en el almuerzo, él aún estaba ocultando este deseo de no estar allí, y como resultado tuvo una experiencia de tensión y una necesidad persistente de escaparse. Esto representa el mismo tipo de distanciamiento de otros que con la ayuda de Jesús él hubiese podido superar, ya que Jesús llama a este episodio una regresión. En suma, él no necesitaba solucionar nada al actuar
del lado de su voluntad, mientras secretamente mantenía el otro, porque aquel lado escondido continuaba llorando, pidiendo satisfacción y consecuentemente estaba undermined, y consecuentemente estaban como menospreciando las cosas en cada paso que él daba. ¿Esto es de Jesús o de nosotros? Se me perdió, es que se me ha perdido el micrófono. Okay. Es muy difícil salir de la cadena de creación falsa que puede surgir incluso de el más simple pensamiento erróneo. Para tomar prestada una de tus propias frases, este tipo de tragedia humana es mucho más fácil de evitar que de deshacer. Ay, caramba, qué elegante. Ambos debéis aprender a no dejar que se inicie este tipo de reacción en cadena. Tú no podrás controlarlo una vez que haya comenzado, porque todo y todos serán arrastrados a la proyección errónea y, en consecuencia, serán malinterpretados. Nada es hermoso para los que no aman. Nothing is lovely, o nada es amoroso para los que no aman. Esto se debe a que están creando fealdad. Esto es como decir que no esperar que coja velocidad, ¿no? Frenarlo antes de que coja velocidad. No darle al pedal. Sí. Ponerle el freno. A la reacción en cadena antes de que Qué interesante ya sea imparable. Uy, sí. Está buenísimo este cambio. Buenísimo. Tú, Helen, definitivamente no estabas actuando con la mente correcta al escribir estas notas justo enfrente de Jonathan. Ten en cuenta que esta vez escribiste su nombre como Jonathan, aunque anteriormente en estas mismas notas te referiste a él como Luis, usando intencionalmente su nombre real. En realidad, por supuesto, no importa cómo lo llames, pero ten en cuenta que en ese momento te sentiste libre para elegir el nombre que preferías usar. Esta vez te viste obligada a llamarlo Jonathan porque lo estabas atacando cuando tomaban las notas frente a él y ahora estás retrocediendo en el dispositivo mágico de proteger su nombre. Sí, aquello de la creencia judía de que si le cambiaban el nombre, el ángel de la muerte no los encontraba. Helen había estado considerando llamar a Bill de manera bastante ambivalente y simplemente me levanté para hacerlo, pero me acordé de preguntar. La respuesta fue llamarlo a las 8:30. Jesús, sería mejor que llamaras, pero es posible que no decida hacerlo. Espérate. No. Sí, sería mejor que él llamara, pero es probable que no lo haga. Si él no lo hace, debes intentar comunicarte. Y si ha decidido no estar allí, solo déjale un mensaje de que no es importante. Este sigue siendo un gesto amable y el mensaje debe expresarse de una manera gentil, de una manera dulce. Bill sí llamó, entre paréntesis dice que Bill en efecto sí llamó a Helen. Sin entrar en más detalles,
Y podríamos dedicar muchas horas a esto. Consideremos todo el tiempo que tuvimos que perder hoy y todas las notas que podrían haber sido dedicadas a un mejor propósito que deshacer el desperdicio y así crear más desperdicio. También hay un mejor uso del tiempo. Me hubiera gustado haber dedicado algún tiempo a las correcciones de las notas pasadas como paso importante antes de revisarlas. Tan dulce Jesús. No, Helen, no contrastes esto con la oración que Bill muy amablemente tecleó en la tarjeta. Esa fue un ofrecimiento de gracia de su parte y tú también la aceptaste con gracia en ese momento. ¿Por qué deberías privarte del valor de la ofrenda refiriéndole esta corrección primero a él? Creo que aquí sigue Son Robert Perry. Listo. Ay, no, sigo todavía. Allá. Estas notas no continuaron en este momento debido al hecho obvio de que Helen claramente todavía no estaba, o si es de él, No sé. Sigue leyendo. en su mente recta. Sin embargo, Bill sugirió más tarde que se debería usar correcto en lugar de reemplazar. Correcto o correcto para. En ese momento estaba bastante seguro de esto y tenía toda la razón. La razón por la que era esencial que hiciera esta corrección fue que la palabra reemplazar fue su elección originalmente y reflejaba un malentendido temporal propio. Sin embargo, es cortés y necesario que él mismo cambie esto, tanto como un signo de su mejor comprensión, como de evitar la corrección por parte de otra persona, lo que habría sido descortés. Y ahora sí termina Jesús. Una vez más, el tema de la cortesía en pequeños asuntos se trae a flote. Helen no debería haber intentado tomar dictado de Jesús justo delante de Luis, porque ella conoce que todo esto lo incomoda. Helen estaba consciente en algún nivel de que esto era un ataque para Luis. Como resultado, ella se sintió impelida a llamarlo Jonathan, mágicamente esperando que si ella ponía el nombre equivocado, sus pensamientos de ataque no encontrarían el objetivo. Tenemos aquí un pie de página que nos dice que para eso veamos el Cameo 9, que creo que es el que habla de la tradición judía de cambiar de nombre. Nótese también cuán respetuosas son sus instrucciones con respecto a llamar a Bill, posiblemente para arreglar las cosas después de este día tan tenso. Es mejor si él llama. Posiblemente él había sido el que había sido más, al que había sido menos gentil. ¿Descortés? Más descortés aquel día, sí, gracias. Debido a esto, Helen debería darle a él tiempo de hacerlo, de llamar. Si él no la llamaba hasta las 8:30 de la mañana, ella debería entonces intentar localizarlo. Si él había decidido hacerse o no estar disponible para su llamada, ella debería dejar un mensaje gentil diciendo que él estaba llamando respecto a algo no importante. La bondad en todo esto es, no se nos puede escapar. Es muy clara. Por último, Jesús quiere corregir un error escriba en las notas que habla de reemplazar odio o miedo con amor. Esto pudiera referirse a esta línea de la oración que se le dio a Bill en el capítulo 2. Yo ruego que mi miedo sea reemplazado por un sentido activo de tu amor. Aparentemente, Bill
había muy amorosa, muy bondadosamente tipeado esta oración en una tarjeta para que Helen use. Después de escuchar lo que Jesús quiere, después de escuchar que Jesús quiere que se haga una corrección, el primer impulso de Helen es revisar lo que Bill había escrito en la carta y ver si éste necesitaba corrección. Jesús, sin embargo, le pide que no lo haga, diciendo que esta descortesía destruiría el regalo tan amable que Bill le había hecho. Este conjunto de notas en particular en este momento, este conjunto particular de notas se detiene en este momento, pero luego se nos dice que después Bill había tenido el sentimiento de que la palabra correcta no era reemplazar, sino corregir. Y corregir se inserta en lo que parece ser la segunda versión de esta oración. Jesús dice que esto está correcto y también dice que el error original en realidad era el de Bill, quien pareció que quiso insinuar, lo cual parece que quiere insinuar que los pensamientos de Bill, tal como los de Helen, pudieron distorsionar el dictado de Helen. Por lo tanto, era cortés y necesario que Bill corrigiera el error por sí mismo, o sea, que él mismo corrigiera este error de él, dado que esto reflejaba su mejorado entendimiento y le permitía a Helen evitar la descortesía de corregir a Bill. La reacción inmediata de Jesús hacia toda esta charla fue crear una mejor condición de aprendizaje para los periodos de estudio. Él le había acabado de asignar a Helen y a Bill. Sin embargo, en el proceso, él termina dándoles una mirada profunda de cómo típicamente nosotros vivimos nuestros días y cómo él quiere que nosotros lo hagamos. El típico día que él nos dibuja aquí está gobernado por la cadena de fabricación o de creaciones erróneas, por errores que generan largas cadenas de errores adicionales, en particular pensamientos no amorosos y decisiones no guiadas que llevan a acciones hirientes. Esta actitud hiriente hacia otros, entonces se devuelve hacia nosotros y entonces rebota de nosotros hacia más personas. Nosotros nos esforzamos por solucionar las cosas, pero nuestras soluciones, entre comillas, tienden a causar aún más problemas. Es como si nuestros errores iniciales echaran cenizas no deseadas en un jardín o desparramaran semillas no deseadas en un jardín, y aún cuando nosotros intentamos alar estos mala hierba que resultan de estas semillas, nuevas semillas se caen de nuestras manos. Estamos entonces atrapados en lo que parece un ciclo que no se termina, interminable o irrompible. Nuestra percepción de todos y de cada cosa se trae dentro de este ciclo, haciendo que todo el mundo se vea feo. El día que Jesús está enseñando a Helen y a Bill a tener, el día que Jesús le está enseñando a Helen y a Bill a tener, es precisamente el opuesto. Nosotros podemos usar este día como teniendo podemos ver ese día como que tiene tres componentes. El primer componente es ser el policía de la mente, vigilancia mental, en la forma de observar la mente y la corrección del pensamiento. Cuando Jesús dice que Bill se permitió a sí mismo actitudes que le producían miedo o que estaba en un estado mental no milagroso para con Dora, o cuando él se refiere a la irritación de Helen o la tensión,
el esforzoso intento de perdonar, lo que se insinúa es que Bill y Helen idealmente debieron haber estado observando estas reacciones y entonces inmediatamente moverse para corregirlas. El objetivo, en otras palabras, es que ambos sean policías de sus mentes y entonces mantengan sus pensamientos lejos libre de cualquier cosa, excepto el amor. El segundo componente, el primero, vigilancia mental, para corregir el error. El segundo componente es pedir guía. Esto también se repite una y otra vez. Bill debería haber pedido guía con respecto a asuntos tan pequeños como la situación del taxi, el problema de almacenamiento y el fotocopiar las notas. Helen debió haber pedido guía con respecto a la invitación al almuerzo y ella sí pidió guía con respecto a la reunión para revisar las notas, tal como con respecto a cómo manejar la llamada telefónica a Bill en la noche. El tercer componente es obrar milagros. Una y otra vez en esta narrativa vemos que la vigilancia de la mente y el pedir guía hubiesen producido un comportamiento extraordinariamente consciente, un comportamiento que Jesús describe como bondadoso, sanador, agraciado, respetuoso y cortés. Él, en otras palabras, está hablando con respecto a las expresiones de amor que él llama milagros. Dar milagros o obrar milagros es el enfoque dominante de esta narrativa. Hay docenas de vignettes in which hay muchos recuentos en los que tanto Helen como Bill debieron o sí se comportaron amorosamente hacia otra persona. Lo que es especialmente, lo que resalta de manera especial con respecto a estos tres componentes es que ellos se extienden o se reducen a un nivel de un minuto de detalle, to a fairly minute level of detail. Helen no debió haber disfrutado de manera privada de la caricatura de alguien que ni siquiera estaba en el cuarto, en la habitación. Bill debió pedir guía con respecto a ceder el taxi. Helen estaba supuesta a invitar a Bill para unirse al grupo de lunch antes de decirle a Anne que ella lo iba a hacer. Estos pequeños minutos, minuteness, pero no, esto es un minute. Estas como minucias, como estos pequeños detalles más bien, no son minutos. Entonces todos estos se traen a unos niveles muy minuciosos de detalles. Entonces, estas minucias, estas pequeñeces, es algo que Jesús específicamente señala con relación a al tercer componente. Hay maneras de tratar a otros en las cuales únicamente una cortesía consistente, aún en las pequeñas cosas, en las cosas más pequeñas, se ofrece. En la visión del día de Jesús, entonces, Helen y Bill están supuestos a vigilar la mente aún en las más pequeñas cosas, pedir guía aún en las más pequeñas cosas y comportarse amorosamente aún en las cosas más pequeñas. Como resultado, el día típico en el cual los pensamientos no amorosos y decisiones no guiadas llevan a acciones hirientes serían reemplazados por un nuevo día, en el cual pensamientos amorosos y decisiones guiadas llevarían a acciones sanadoras. Y debido a que las personas bendecidas por estas acciones muy probablemente pasarían las bendiciones hacia otros, el resultado final sería reemplazar la cadena de
fabricación o de proyección o de errores con una cadena eslabonada de milagros. Principio de los milagros número 25. Santa Albita lo debe tener ahí a la mano. Este texto que está aquí es el principio de los milagros número 25, Santa Nene. 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que, una vez completa, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Hacer el hilo conductor de todo el cameo. La delicadeza en todas nuestras acciones para con todos. Las cosas más pequeñas. Completamente delicados, corteses, amables. Y sabes que detecté ahí, al principio parecía un poco confuso para mí, obviamente como ya uno más o menos se va familiarizando como con nombres, entonces no entendía quién era Rosa y quién era Dora, y luego, pero luego comprendí que Jonathan es Luis, el esposo de Helen, ¿cierto? Ok. Y comprendí ahí más o menos en el comportamiento de Helen con aquellos niños con una aparente discapacidad y como estas situaciones en las invitaciones a cenar o a comer o a almorzar, las leyes del caos, cómo se presentaron allí, ¿no? Ellos queriendo estar o tener que estar ahí sin querer estar, ¿no? Pues fue algo más o menos como que logré percibir en eso. Y porque creo que era Bill el que no quería estar allí en esos almuerzos. Y cuando Jesús le decía que debía de consultar primero Helen y ver la arrogancia de Helen, porque es la arrogancia que nos habita a todos también desde el sistema del pensamiento del ego, cuando nos coge y no queremos y lo hacemos como adrede un comportamiento que no es desde el amor. Y cuando Jesús dice que debe ser más cortés porque es más sanador para desarrollar como esa buena voluntad, digámoslo así, de cambio de percepción. También me llamó la atención que mencionó allí algo de las semillas, unas semillas que caen en la piedra. Y hay algo que de pronto alguna vez escuché de unas semillas que caen en la piedra, si caen en las espinas y si caen en tierra. Y tengo entendido que las de las piedras no prosperan porque no tienen raíces. Y las de las espinas son como escuchan y todo, pero tampoco, pero tienen que caer en tierra firme para que sus raíces puedan ser profundas y puedan ser fructíferos la semilla como tal o lo que sale de la semilla. Y esa semilla obviamente viene a ser como esas personas, como nos dice Jesús aquí, cambiar ese corazón, ser corteses y tener ese corazón amable y amoroso con todos los demás. Bueno, de manera consistente, en todo pensamiento chiquito. Así No chiquito. Y algo que a mí me llegó fue eso de que Bill le ofreció el taxi porque ya se había portado medio mal, le ofreció el taxi. Como no le ofreció que venga con ellos al taxi a Dora, entonces decidió ceder el taxi a otra persona y él parecía que estaba teniendo un acto amable, pero estaba siendo en realidad no amable con Helen. Contra, para hacerle más rabia a Helen. De pica, vea. Pero él en realidad estaba expiando, lo que fue desconsiderado con él estaba tratando de expiar de que no quería compartir el taxi con Dora. Bueno, él pensó que rapidito iba a llegar un taxi, pero resulta que no. Porque no tiene guía sobre qué hacer en las cosas más chiquitas. Y ellos son los primeros con los que ellos se reunieron para compartir el material, ¿cierto? No creo, porque sería Judith. Creo que era Judith Scotch y otras personas. No sé, realmente no sé. No sé quiénes son Nian y Rose, no sé quiénes son ninguno de esos personajes. Bueno,
estos son nuestros comportamientos. Así reaccionamos. Muy Cuando claro, se nos muy da gusto claro, en muy una cosa, tenemos una reacción, sacamos como esa ponzoña, como dice el alacrán, así, como mirando a ver, pero espiar constantemente, estar vigilando estos pensamientos. Y que Police tener, your minds, poner una policía, vigilancia mental. sí, así. ¿Tú sabes cómo esa policía va así, chiquis, por los barrios mirando, ahí se pasa con las luces apagadas mirando, o se quedan ahí afuera de la casa? A ver qué Bueno, hace. No se sale. me quedo con la cortesía, porque es más sanador, ser más cortés. Y me quedo con que lo tengo que volver a escuchar nuevamente. Y bueno, está como- bastante denso. Sí. Tiene mucha enjundia, como dice Santa Hilda, mucha enjundia. Y como siempre, bueno, gratitud por esa forma de darnos esta parte de cómo se desarrolló este libro. Y a mí me encanta, ya se los he dicho muchas veces. Sí, lo importante que es la vigilancia mental, Sí. hasta en lo más chiquitito. Fíjense cómo ella le Guía. preguntaba. ¿Cuáles son los tres? ¿Cuáles son los tres? El primero es la Vigilancia mental, pedir guía y el guía, y tercero, obrar tercero, milagros. obrar milagros. Y obrar milagros, ¿y ves cómo lo describe tan bello? Es una expresión amorosa hacia alguien. En las cosas más pequeñas. Sí. El cortés, hasta en la cortesía de no tachar la tarjeta que le regaló Bill a Helen. En algo que diría, ya es mi tarjeta, yo la tacho. Y Jesús le dice, no, ¿por qué vas a hacerte eso además? Jesús le dice, Y ¿por qué otra vas cosa, a...? y algo bien importante, cómo todo esto surgió a raíz de que, porque fíjate que al comienzo él cita algo aquí sobre por qué surgió esto, que es porque Jesús les dijo que ellos deberían revisar, porque ya iba a entrar en el capítulo 3. Bueno, cuando eso no había la división de los capítulos, pero él les dice eso aquí, les dice que Jesús, que les dejó una tarea al comienzo de lo que ahora es el capítulo 3, les dio a Helen y a Bill la tarea de revisar, o sea, lo que ya se había visto del curso, pero ellos no lo revisaron. Entonces, y él dice que la nota esta, y precisamente en el aquí dice texto, capítulo 3, epígrafe 1, párrafo 4, frase 1. Ahí es donde nos mandan al cameo 14. Y ahí decía que la siguiente parte de este curso se basa tan profundamente en la parte anterior como para que no se requiriera su estudio. Entonces, por eso Jesús encarecidamente les recomienda eso. Y ¿El 4? aquí, Perdón. Capítulo 3. No, pero es en el de San Robert Pedro. Ok, correcto. Sí, es en el de... Pero en el nuestro también dice, pero se me olvidó buscarlo. Él dice, Jesús en alguna parte dice que es muy importante que estudiemos esto y que tengamos muy claro, porque esta es la base, y creo que está también en el prefacio y en lo que postula, que es la base para la comprensión de todo lo que viene luego. Y ahí él dice que este es el contenido que se nos pide que estudiemos aquí en nuestros periodos de estudio. Se nos pide que revisemos la parte anterior, es decir, el curso hasta ese punto. Y eso luego se refiere a estos periodos de estudio como repasar las notas. Él lo recalca muchísimo, la importancia de estudiar. Pero se me olvidó buscarlo, de pronto Santa Albita lo tiene presente. En alguna parte al comienzo él dice que hay que estudiar mucho esa parte porque es el fundamento para lo que viene luego. No lo tengo así como tan claro, pero sí de lo que he leído, creo que los
3, 4 primeros capítulos son Creo que hasta el fundamentales. sexto, me parece que es hasta el sexto que él dice que es la base del curso. Mm. Pero así como que uno diga que es como más complejo, como que de ahí ya después se desarrolla y es más fácil comprenderlo, para mí hasta el 3. Ya el 4 ya es un poco más flojito, más fácil de comprender, el 5, pero esos 3 primeros capítulos. Pero bueno, Y eso que en la FIT no están las defensas, que eso es súper chévere, es súper profundo. Lo que está en el sí, capítulo 2, que es todo el tratado de psicología realmente, en realidad, el análisis de qué está, por qué esto está erróneo, en qué se equivocó Freud, en qué se equivocó Jung, ¿es el otro? Jung, Carlos, ¿verdad? Carlos Jung, Gustavo. o Jesús Carlos, habla de estos dos, sí. de estos dos personajes, y en qué se equivocó el uno y en qué se equivocó el otro, y en cuál ya estaba cerca para la verdad el uno y qué es lo que le faltó. Y Jesús es muy explícito. En el capítulo 2 estamos todavía, ¿verdad? Nosotros mañana tenemos que leer el capítulo 2, que tiene bastante información, que es tan meticulosa que hay que realmente masticarla. Vamos a empezar con lo de la libido. Hoy sí, mañana nos toca una. Ay, sí. Mañana nos tocan unas súper buenas notas. Yo no las he leído del book, yo no las he leído de las notas. En resumida, lo que yo comprendí de esto es que cuando no pedimos guía, pues ahí va a haber todo ese caos, realmente. Porque entonces cuando quiero hacer las cosas a mi manera, estoy juzgando, condenando, ahora quiero a mi manera, entonces váyase usted y yo mejor llego más tarde, pero mira, todo va en contra realmente, todo Sí. va en contra de uno mismo porque yo quería llegar rápido y ¿qué sucedió con el taxi? Se demoró súper, no aparecía el taxi, entonces es que ahí es cuando debemos ser verdaderamente kindness, es que misericordiosos, ¿no? Con nuestros hermanos. Y bueno, y cuando hablamos desde el amor, por eso es que nos lo insiste tanto el maestro en todo el curso, era supervigilancia mental, el pedir guía. Hasta en qué zapato me voy a poner, ¿no? Es en las cosas más pequeñas, eso está precioso. Si uno a veces cree que uno tiene que pedir guía como en las cosas más grandes, en esta situación, en esta otra, ¿qué hago en este proyecto? Pero es en todas, en esas cosas ¿cómo dice? Minuciosas. Pero sabes que tú dijiste, Pili, algo de misericordioso, y justo cuando Anelita estaba hablando de que en el párrafo 1, en el capítulo 3, pues yo no sé por qué había llegado aquí, y en el párrafo 4 del capítulo 3, precisamente epígrafe 1, y dice algo que podría ser. Dice, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debe ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes, y aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Hay que hacer misericordioso. Con todos. Sí. Bueno. Bueno, gracias a todos infinitas mentes. Bendiciones amorosas para todos.